Hola, ¿qué tal? Saludos. Jueves 15 de junio. Están diciendo los expertos meteorólogos que cuidado con las altas temperaturas. Al parecer en el interior de la provincia de Málaga se van a alcanzar unos grados bastante elevados para las fechas en las que nos encontramos y todo apunta a una alerta amarilla, Así es que, bueno, como estamos cerca del litoral todavía nos salvamos un poquito. Sea como fuere, es importante que ese calor no nos derrita demasiado las seseras y podamos todavía comprender el mundo en el que vivimos, en el cual no solamente recibimos muchísima información, sino que además dejamos nuestra impronta, nuestra huella. Es importante que entendamos este doble juego, porque así nos sentiremos también responsables, corresponsables y comprometidos, que es lo que hace falta, dar el paso cada uno en su pequeña parcela vital. Vamos a conocer un poquito en forma de titulares por dónde andan las cosas. Las noticias que ya saben nos llegan en forma de prensa escrita, estos titulares que aparecen en los periódicos y a los que nosotros todavía a día de hoy nos remitimos, pero busquen la información como estimen más oportuno, porque cualquier soporte nos parece válido y sobre todo con el vértigo y la inmediatez que se produce todo en estos tiempos con las redes sociales, etcétera. Bueno, Málaga hoy. Nos hablan del videojuego Made in Málaga, aparece foto en portada, y también nos hablan de los alcaldes de la costa que advierten de los daños en plena temporada turística, exigen una solución a las decenas de cancelaciones del Cercanías. Bueno, en el diario Sur nos alegra la foto porque nos lleva a una época que muchos hemos vivido, aunque fuésemos pequeños, pero ese 1977, aquel 15 de junio, tal día como hoy, hace 40 años se producían en nuestro país las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. Así es que, bueno, esa foto en blanco y negro y la ilusión, ¿no?, sobre todo de malagueños, dice el titular, con colas en los colegios electorales. Y en La Opinión, médicos residentes se unen a las protestas y reclaman más medios. Por otro lado, un empresario ejemplar, fallece Francisco Vera. Bueno, vamos a intentar conocer algunas otras cosas que se producen aquí en nuestra ciudad, por aquello de acercar la realidad, poner nombre, cara, contarles que Costas ya ha iniciado el estudio para construir un dique en la playa de Torrox. Por otro lado, crece la tensión entre Izquierda Unida y el equipo de gobierno aquí en nuestra ciudad, en Vélez, Málaga. Y algo más, Vélez anulará la concesión de Alsa si no recupera el servicio del tranvía. El ayuntamiento veleño, que hoy recibirá en visita institucional a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, confía en que la concesionaria colabore en la recuperación del servicio tranviario. Bueno, con todo esto, dos invitados hoy en la mesa. Si podemos, también hablaremos algo de ese congreso nacional que, bueno, que durante 2 días nos ha tenido también muy pendientes. Vamos a saludar, como digo, estaba anunciada que hoy iba a estar con nosotros Alicia Pérez. Ha habido un ligero cambio, pero sigue estando Izquierda Unida sentado, y en este caso, bueno, tenemos a Miguel Ángel Sánchez, a quien ya saludamos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí como siempre. Bueno, acompaña a Miguel Ángel Eva García, es diputada. Bienvenida también, buenos días. Encantada de estar aquí, buenos días. Bueno, nos alegra caras nuevas siempre por aquí, por esta mesa, y que podamos un poquito también comprender la visión que ustedes tienen de la realidad, ¿no? Es importante. En un primer momento, una reflexión sí que voy a pedir de esta efeméride, porque no es para menos, ¿no? 40 años, ha pasado mucho tiempo. Muchos jóvenes no entienden el periplo que tuvo que pasar este país para llegar a por fin en libertad poder elegir, votar, pero la foto es muy llamativa, ¿no? Vemos las colas en los colegios electorales. ¿Qué ha pasado en estos 40 años, Miguel Ángel? Porque en las últimas elecciones llevamos ya décadas, ¿no?, me atrevo a decir, animando a la gente a ir a votar, y desde luego estas colas para nada se producen, ¿no? Tenemos ahí una abstención alta todavía.
Bueno, pues fue un momento histórico, 40 años sin libertad en el país después de un golpe de Estado que había acabado con lo que fue el periodo pues de mayor esplendor de la cultura e incluso de mayor desarrollo de las libertades en el conjunto del Estado, que fue la Segunda República. Pues obviamente tras mucho sacrificio y tras un periodo, un proceso que no fue nada ejemplar, por mucho que el relato después nos lo hayan querido vender así, fue un proceso muy sacrificado donde se derramó mucha sangre. Le hablo de la propia transición, ¿no? La imagen de García Caparrós, es decir, no fue nada fácil llegar a ese 15 de junio, es decir, que hubo que sacrificar mucho para llegar ahí, y obviamente un proceso y un momento esperado. Hemos avanzado en estos 40 años, pero también a veces estamos retrocediendo, porque es verdad que esa imagen podía ser la imagen de el sinónimo de libertad, pero luego cuando vemos que se nos promulga la ley Mordaza, o vemos salidas de tiesto como la que ayer vimos en el municipio, llamadas a organizaciones para que controlen a su portavoz porque está realizando labor de oposición, pues te das cuenta de que es verdad que aquel momento que podía haber sido un antes y un después, a lo largo del tiempo lo hemos degenerado mucho, y lo que ha dado pie, o lo que da pie a pensar de que ni la transición fue tan ejemplar, ni que el régimen del 78 pues fue tampoco tan idílico, ¿no? Por tanto hay que superar aquello y hay que ir avanzando siempre con optimismo hacia un verdadero Estado en libertad, que a veces pues no se termina de tener. Y es verdad que las elecciones son trascendentales, pero la participación de la ciudadanía en la política, en la implicación y sobre todo el crédito de la política no va a venir solo, hay que traerlo, y ahí es verdad que los cargos públicos tenemos una labor pedagógica, incluso ejemplarizante, que hacer, y ahí habrá que hacer eso del ejemplo, ¿no? Que por ahí, y habrá que hacer autocrítica en algunas ocasiones, pero sobre todo impulsar un nuevo modelo de país donde se vuelvan a acoger con tanta ilusión algo tan significativo como son unas elecciones. ¿A qué nos lleva esta efeméride exactamente, Eva, a día de hoy? Pues yo creo que esta efeméride debemos aprovecharla como una oportunidad de reflexión conjunta de qué ha significado la transición. Ya han pasado 40 años, yo puedo entender que esos padres de la patria, y digo padres porque parece que no vino de la mano de ninguna madre, lo cual ya es bastante triste, esos padres de la patria en aquel momento quizás lo tuvieron muy difícil, era un momento convulso, pero después de 40 años creo que toca reflexionar. El que haya los índices de abstención crecientes no es un fenómeno natural, es que hay una desafección real de la política y tenemos que reflexionarla de manera muy fuerte. A mí me preocupa, y al hilo de lo que decía mi compañero Miguel Ángel, la actitud en general de todos los partidos que ha habido en el gobierno, pero desde luego mucho más del Partido Popular, que es el que está ahora mismo, de no querer hacer esa reflexión. En esta semana hemos visto como a los actos de conmemoración del 40 aniversario de las elecciones democráticas está invitado Martín Villa, responsable en aquel momento, responsable antes de la transición de ministerios con el gobierno franquista. Quizá no es desde luego la persona más adecuada para hablar de la traída de la democracia. Además, en su haber tiene los hechos de Vitoria, la huelga de la construcción de Granada, es decir, alguien que tiene a sus espaldas muertos. Entendemos que quizá hay que dar esa reflexión y superar. Es cierto que la transición no fue idílica, y no pasa nada. Lo mejor que podemos hacer para las generaciones futuras, es decir, vamos a conocer nuestra historia para que esto no se pueda volver a repetir. Bueno, preguntar también por esa moción de censura, el debate muy intenso, ¿no? Con alguna que otra anécdota, pero vamos a tratar de valorar lo esencial, lo fundamental, ¿no? Bueno, el titular dice: el Congreso da la espalda a Podemos. ¿Cuál es la sensación, Miguel Ángel? Bueno, que era una oportunidad interesante, una herramienta al servicio de la Cámara y sobre todo al servicio de la alternativa de la Cámara, ¿no?, que representaba el Grupo Confederal de Unidos Podemos, pues que tuvo la audacia de plantearla. Lo triste de esto es que el Partido Socialista nos dice que hay que esperar a que esa recomposición en la que andan inmersos tenga lugar, como si los tiempos de este país o la pudredumbre que está permeando a todos los niveles del Estado pudiera esperar más. Así que ha sido una oportunidad perdida, pero yo creo que no tanto, porque lo que se ha visto es que hay un país por construir y que tiene alternativas,
y es verdad que las alianzas habrá que seguir trabajándolas si es que hay voluntad en esa recomposición que se está pretendiendo teorizar de parte, en este caso, de las filas socialistas. Debieran de repensárselo y repensárselo bien. No se agotan ahí los escenarios, pero sí que es verdad que la figura de la moción de censura permitía los debates que hemos estado contemplando en los últimos días. Que es verdad, a nivel local puede parecer que hemos eclipsado un poco la política nacional, pero sí que es cierto que era una oportunidad, y se han visto las salidas de Tiesto de parte del portavoz del Partido Popular, esas insinuaciones, no tan insinuaciones, esos comentarios machistas que no tenían nada que ver con la dialéctica parlamentaria, un presidente del gobierno que se metía en la intelequia de los juegos de palabras y no sabíamos a veces qué es lo que nos decía. Es decir, anécdotas que nos han deparado que no vienen más que a constatar la agonía. Y alguien del grupo del Partido Popular que votaba a favor, ¿no? Sí, y veíamos la cara de Celia Villalobos al lado. Sí, eso siempre ocurre. El anecdotario nos ha dejado también un debate de fondo, aunque es verdad que la compañera Eva ha vivido en primera persona y lo podrá constatar, pero visto desde fuera, lo que nos hemos percatado es que no era para nada un asunto baladí, y bueno, y así se ha planteado y se ha visto en la alternativa de país, porque en definitiva lo que se estaba poniendo encima de la mesa es que había una alternativa de país que se puede construir junto a otros y otras, y que hay que tener voluntad de construirlo, y en esa estamos, ese ofrecimiento está ahí encima de la mesa. ¿Destaca alguna editorial el debate bronco entre Rivera y Iglesias como el más significativo? Esto nos lleva a pensar en que efectivamente los dos partidos tienen mucho que jugarse de cara a las próximas elecciones. No, creo que lo que se constató ayer es que tenemos planteamientos y modelos de país muy diferentes. Yo creo que, bueno, la prensa ha recogido quizá el anecdotario, porque es lo más llamativo, los debates más broncos, pero lo que se vio ayer realmente fue la contraposición de dos modelos de país. Yo no estoy tan convencida, quizás porque sea una optimista histórica, de que hubiera ese dar la espalda del Congreso. Hubo 179 votos que no eran a favor del gobierno, entre abstenciones y sí, eran 179 y 170 que rechazaban, o sea, era un no claro y rotundo, rechazaban la moción de censura. Es decir, hay una mayoría parlamentaria que bien quiere otro cambio, bien, como en el caso de algunos que se abstuvieron, lo que planteaban no es el momento. Coincido desde luego con Miguel Ángel en que la posición del Partido Socialista, siendo respetable, porque las posiciones políticas siempre son respetables, nos generaba serias dudas, porque sí coincidimos en el análisis, y lo dijo el portavoz del Partido Socialista, coincidimos en el análisis de que es necesario desalojar al Partido Popular y sus políticas, es necesario armar una nueva mayoría que construya un país en el que rescatemos de nuevo a la clase trabajadora y rescatemos el modelo productivo y enfrentemos los grandes retos sociales y ambientales que tenemos. Casa mal con esa abstención, casa mal. Tendremos que seguir profundizando, tendremos que seguir tendiendo puentes, seguir hablando, pero realmente sí se constató que en estos 179 votos que eran entre la abstención y el sí, había el deseo de construir algo diferente al Partido Popular. Y lo que vimos también fue un Partido Popular agotado, que al final, en el caso sobre todo del portavoz impresentable, el señor Hernando, fue a intentar hacer el circo que no había sido todo el debate, porque fue un debate realmente interesante sobre el modelo de país. Intentó hacer un circo, intentó poner nervioso, porque estaba nervioso, a la bancada. Nosotros no entramos a ese trapo, pero desde luego cuando contestó a la compañera Irene Montero de esa manera, con esa expresión tan poco afortunada, pues efectivamente hubo una petición a la presidenta. Hubo disculpa casi inmediata, ¿no? Dándose cuenta del error. La disculpa fue casi peor que lo que dijo. En cualquier caso, había sido un debate, no el debate que hubiese querido el Partido Popular. El Partido Popular hubiese querido circo y no lo hubo. Y fue evidente porque pasó de decir el señor Rajoy yo no hago réplicas, a ser él quien hiciera la réplica el primer día, decir después que el Partido Popular no iba a intervenir como partido, como grupo en el debate ayer
justo al día siguiente de haber comenzado la moción de censura, y intervino, y a empezar a tomarse en serio que la moción de censura no era un circo, no era algo que simplemente íbamos a la descalificación, sino que estaba muy bien sustentada y teníamos un programa alternativo. Yo creo que fue interesante, y desde luego abre una oportunidad a decir, no es minoritario. 179 diputados piensan que es posible construir una alternativa al Partido Popular. Bueno, pues que los debates sirvan siempre para aclarar conceptos, ideas, y para que también nosotros como telespectadores de lo que esté pasando, pues que también, ¿no?, nos hagamos un poquito con posición de lugar, cada uno lógicamente desde su visión y su criterio. Todo esto nos lleva a la política municipal, donde parece que la tensión está creciendo, ¿no, Miguel Ángel? Después, además del último pleno entre Izquierda Unida y el equipo de gobierno, ¿qué pasa sustancialmente? ¿Realmente qué está pasando? Bueno, pues habría que diagnosticarlo todo. Yo diría que desde marzo hacia acá, Izquierda Unida, a la vista de que hay una salida de tiesto, nosotros la diagnosticamos así, por parte del grupo andalucista, donde sale desde la primera tenencia de alcaldía de la ciudad, hay que recordarlo, advirtiendo al alcalde de que si no hay presupuesto a fin de mes se va del gobierno, pero obviando la segunda parte, de que estaba negociando otro gobierno alternativo. Bueno, con esas presiones, que nosotros creíamos que eran deshonestas, vamos a la elaboración de un presupuesto. Se le mete la presión al concejal de Hacienda, principalmente al grupo socialista. Izquierda Unida pues no permanece neutral, porque hay que recordarle a la ciudadanía, también al equipo de gobierno, que Izquierda Unida fue clave para que en Vélez Málaga tuviésemos este gobierno y no otro, es decir, para desplazar al Partido Popular, pero también a las políticas que pudieran significar o que pudiera llevar a la práctica el Partido Popular, a las políticas de derecha, a las políticas que no estuviesen centradas en las personas de este municipio y en lo que verdaderamente le hace falta al municipio. Pues bueno, nosotros creíamos que con aquellas presiones no se iba a lograr un presupuesto acorde a lo que necesita el municipio, y salimos públicamente. Y claro, cuando sale Izquierda Unida públicamente, sale el portavoz de Izquierda Unida públicamente, para bien o para mal. Y lo que dijimos fue algo muy simple, lo habíamos debatido previamente en el seno interno, y era que contemplase el alcalde de la ciudad la posibilidad de explorar una mayoría alternativa para que sin presiones pudiéramos tener un documento económico para el año 2017 pues acorde a las necesidades de esta ciudad, y que esos otros planteamientos, insistimos, deshonestos en política, porque si yo estoy de primer teniente alcalde, salir públicamente con esos alegatos, pues como que no nos parecía que era la mejor manera de abordar los debates de elaboración de un presupuesto. Bueno, aquello tuvo una respuesta inmediata. La salud del pacto de gobierno era algo constatado, y por tanto se desechaban los planteamientos o el ofrecimiento a hablar por parte de Izquierda Unida formulado, ¿no? Eso queda ahí. Posteriormente tenemos un presupuesto que constata lo que habíamos diagnosticado, donde el PSOE se ve obligado a prácticamente renunciar a sus áreas. Sigue manteniendo las competencias, pero se ven muy flaquitas económicamente hablando o presupuestariamente hablando en ese documento. Nosotros no nos rendimos ahí todavía. En el periodo de alegaciones, convertimos las alegaciones en aportaciones de Izquierda Unida. Somos muy constructivos en los planteamientos. Dijimos, mire usted, como no nos han dado cabida en la elaboración del documento, porque hicimos un ofrecimiento a elaborar un documento mejor, vamos a aprovechar el periodo de exposición pública para plantear una alternativa, y una alternativa que equilibre pues lo que las presiones habían desequilibrado para perjuicio de este municipio. Y bueno, no se nos acepta ninguna de las aportaciones, como quedó constatado en el pleno, y este portavoz nuevamente en el pleno pues se ve obligado a hablar, sin pegar voces, pero a hablar, ¿no? Insisto en esto de pegar voces, porque es que la gente se empeña en que hay que levantar la voz, y nosotros, que como estamos tan convencidos, no necesitamos levantarla. Ese planteamiento que hicimos antes de la elaboración del presupuesto lo hacemos en el debate de la aprobación definitiva de las cuentas, y decimos que se había perdido una oportunidad para tener el presupuesto que Vélez Málaga necesitaba, y que lo triste de esto es que se haya perdido porque un señor ha metido el calentón de última hora, ha desequilibrado las cuentas, y lo que es peor, lo ha estado haciendo mientras exploraba otras vías de gobierno que ponían en peligro el gobierno que nosotros habíamos decidido para esta ciudad, habíamos sido clave en la investidura, y que por tanto podía suponer una vuelta del Partido Popular. Eso cae como una bomba y no se acepta, a pesar de que lo sabíamos todos, ¿no?, en los pasillos del ayuntamiento, y teníamos preocupaciones. Cuando digo teníamos, es que Izquierda Unida estaba preocupada por esa situación.
La respuesta del señor Méndez, bueno, la vio la ciudadanía, no necesitaba calificativo, eso se calificaba por sí mismo, ¿no? Un tono en el que no estábamos acostumbrados a verlo y que parece impropio de alguien con esa veteranía política. Y bueno, y aparentemente quedó todo ahí. Las alegaciones se desestimaban. Miguel Ángel, a día de hoy. Bueno, a día de hoy nosotros hemos seguido planteando propuestas y hemos seguido haciendo labor de oposición. Pues bueno, lo último que planteamos es que Vélez Málaga tiene un torno al 25% del presupuesto que depende de las concesionarias y que es necesario que la ciudadanía sepa cuáles son esos contratos que tiene firmados con las concesionarias. Planteamos algo tan inocente como que se cuelgue en el portal de transparencia. Y dijimos que las concesionarias no estaban del todo cumpliendo sus pliegos de condiciones, y prueba de ello pues la situación de limpieza y demás. Eso bueno, lo interpreta... Vamos a preguntar, ¿no? Volvemos al tema, pero vamos a preguntar a Eva García, aprovechando, ¿no?, que está de visita por aquí, por nuestra zona, y como diputada, ¿qué va a trasladar de la realidad que constata aquí en nuestro municipio? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a tratar ahora a continuación. Después del programa empezaremos una ronda, un poco de contacto, la que estamos llevando más o menos, intentando que sea cada mes y algo. Varias cosas que nos parecen preocupantes, desde luego veníamos hablando, el tema de la violación de la ley de contratos del sector público. En general en los municipios está siendo algo bastante dramático, y en el caso de Vélez, por ejemplo, de hecho el Tribunal de Cuentas acaba de sacar el informe demoledor sobre el tranvía, y probablemente sobre otra serie de contratas municipales podría decir informes muy parecidos, y eso es algo que estaremos muy vigilantes desde el Tribunal de Cuentas andaluz, incluso en el Tribunal de Cuentas estatal del Congreso. Y luego algunas de las cuestiones que nos queremos llevar es, en primer lugar, el desastre que han sido los presupuestos generales, que prácticamente a la provincia de Málaga y en el caso concreto de Vélez no han recogido ninguna de las peticiones que trasladamos, y peticiones además especialmente necesarias, como es abordar un verdadero plan en las costas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir sustentar muchas de las playas que se están perdiendo? Y la única medida que está poniendo este gobierno es ir poniendo cada año arena y arena en un pozo sin fondo, tanto económico como ambiental, porque son además un desastre. Y por otra parte, la puesta en valor, que nos parece importante, del patrimonio defensivo que tiene la zona de Vélez a través de las torres vigías. Creemos que existen mecanismos, incluso a nivel estatal, dentro del Ministerio de Cultura, para poner en valor ese patrimonio y además acometer, en su caso, las medidas necesarias para la restauración y rehabilitación, y creemos que debe ser una de las patas fundamentales, porque el turismo de sol y playa tiene un agotamiento en sí mismo. Tenemos que ir buscando otros modelos, incluso culturales, pero que aborden el patrimonio que tenemos y la oportunidad que puede ser para poner a Vélez en el mapa. Y bueno, y en general hablar un poco también de las recientes iniciativas que hemos llevado al Congreso, relacionadas en general con la provincia de Málaga. Comentabas lo de los cercanías. Ayer mismo registramos la petición de comparecencia al ministro de la Serna para que explique cómo es posible que se estén reduciendo la frecuencia de trenes de cercanías, eliminando directamente algunos, bajo la excusa que nos ha parecido ya tremenda de que es que no hay suficientes maquinistas, y lo hacen al principio de la temporada estival. Y es el tren que une el aeropuerto, un aeropuerto que ha subido el número de pasajeros verdaderamente notable, y nos están dejando sin esa conexión. Es importante que dé explicaciones. Aparte de enfadarse con los estibadores, este señor tendrá que atender a otras realidades, y por tanto pedimos la comparecencia para pedir esas explicaciones y en general un poco hacer el repaso de la provincia. Bueno, también hay otro tema, ¿no?, que plantea Izquierda Unida, Miguel Ángel Sánchez, aquí en Vélez Málaga, es esa apertura de la Oficina de Defensa de la Vivienda Digna, ¿no? Bueno, hay que enmarcarla también necesariamente, María del Mar me va a permitir, hay que enmarcarla en el conflicto anterior, porque fue una víctima colateral de este conflicto. Ayer, como saben los ciudadanos, tuvimos una comparecencia forzada por el señor Méndez, donde el alcalde de la ciudad anunciaba que iba a pedir a la dirección andaluza y provincial de Izquierda Unida, pues básicamente que inhabilitara a quien le está hablando, ¿no?, al portavoz de Izquierda Unida en Vélez Málaga, que lo apartase de la política. Era lo que se dejaba de ver entre líneas, ¿no?
y hablaba también de que aquella primera propuesta que llevábamos a pleno, que no era nuestra, que era de la plataforma en defensa de la vivienda, ¿no?, de la paz, de la plataforma antidesahucio en la comarca de la Sarquía, llevábamos un decálogo en materia de vivienda. Fue el primer pleno después del de Constitución, y lo que de aquel pleno y de los acuerdos plenarios que se dieron allí y del debate en sí, nació una herramienta, creemos que es muy efectiva y necesaria para quien están sufriendo los envites de la crisis, incluso ya los últimos coletazos de ella de la manera más brutal, que es despojándolos de su vivienda. Era la Oficina en Defensa de una Vivienda Digna, un ofrecimiento que en pleno hace el alcalde de la ciudad, y que nosotros, como la propuesta que estábamos trasladando era de la PAC, de la plataforma antidesahucio, pues consultábamos a la PAC en el mismo debate, y dejando claro que íbamos a permanecer en la oposición, es decir, que aceptar asumir aquella oficina, la gestión de la misma, no implicaba formar parte del gobierno. A petición de la plataforma aceptamos, nos comprometimos con su puesta en marcha. No ha sido fácil ponerla en marcha, pero sí que es cierto que está siendo una herramienta muy efectiva, y lo enmarco en el conflicto de ayer, no porque quiera adornarlo del ruido todo, porque el ruido habría que alejarlo de la política en lugar de meterlo en la política para convertirla en politiquería, ¿no? Pero es que ayer, con las insinuaciones del señor alcalde, al parecer está el decreto ya preparado, lo que planteaba es que, fruto del cabreo con Izquierda Unida, aparte de pedirle que desalojaran al portavoz de Izquierda Unida de la política beleña, iban a apartar a mi compañera Alicia Pérez Gallardo de la gestión de esta oficina. Bueno, pues yo podría entender, y lo tengo que decir públicamente, que el planteamiento del señor Moreno ayer hubiese sido decir, pues mire usted, vamos a volver a dejar a Izquierda Unida en la situación en la que estuvo los 15 primeros meses de gobierno, es decir, sin recursos para realizar la labor política, sin secretaria de grupo, incluso sin la posibilidad de que el portavoz se pudiera acoger a la dedicación exclusiva. Esto hay que matizarlo, de que dedicación exclusiva siempre he tenido en el trabajo, en las horas de trabajo, pero remunerada y con seguros sociales. Pues bueno, eso se podría entender, pero que se apunte a la pata social de una de las propuestas, allá hacíamos balance también de la gestión, 260 iniciativas, pues posiblemente esta sea una de las más importantes que se han debatido en pleno. De ahí se pare, además, entre toda la corporación, la puesta en marcha de una iniciativa interesante. Recientemente hemos celebrado la comisión de seguimiento de esa oficina de intermediación, de defensa de la vivienda digna. Todos los portavoces, todos, cuando digo todos, los de todos los grupos, dispuestos a aportar, a nutrir, a facilitar el trabajo de esta nueva unidad administrativa dentro del ayuntamiento. Y la sorpresa fue ayer, que se va a firmar el decreto. Nosotros, la verdad, vinimos aquí ligeros de equipaje. Lo que nos apena de eso es que se acaben desmontando herramientas que se pusieron para beneficio de los vecinos, no que nos aparten a nosotros de estar al frente de esa herramienta, ¿no? Pues hay que dejarlo aquí, no hay más tiempo. Miguel Ángel Sánchez, Eva García, gracias por haber venido esta mañana, por ayudarnos un poquito a entender también la visión que en este caso tiene Izquierda Unida de la realidad nacional y municipal. Gracias a ambos. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, emplazarles a mañana. Les esperamos como siempre, son libres de elegirnos o no. El tiempo es oro, es valioso, y cada uno tiene que ser consecuente y ver de qué forma emplearlo. Nosotros hacemos la propuesta, la invitación, media hora de su tiempo para conectar. Si lo hacen, aquí les estaremos esperando. Gracias, buen día, adiós.